Bienvenidos nuevamente al curso de vectores y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. En este video vamos a ver qué son los vectores. Para ver los vectores es muy importante que nosotros sepamos el concepto de magnitudes, ya que un vector es una magnitud. ¿Qué son los vectores? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece muy difícil a la hora de estudiar, pero vamos a aclarar qué es una magnitud. Como podemos observar, tenemos un cuadro de algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo. Como todas las magnitudes son las que pueden medirse, se tiene que definir una unidad para su medida. La longitud es una magnitud porque se puede medir. ¿Cuál es el símbolo para la longitud en física? Su símbolo es en m. Y la unidad en el sistema internacional son los metros. Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas. Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial es el sistema internacional, que son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé. El tiempo es otra magnitud porque se puede medir. ¿Cuál es su símbolo de tiempo? Ahí, como pueden observar, es la T. Y la unidad en el sistema internacional son los segundos. Si entonces el tiempo se puede medir en segundos, obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa y la unidad, como podemos ver, está en kilogramos, pero también podemos expresarlo en gramos. Y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se pueden medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit. Entonces las magnitudes son todas las que se pueden medir, como estos ejemplos. Las magnitudes se dividen en dos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Primero vamos a ver las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares es la temperatura, porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es la longitud, porque cuando me preguntan qué distancia tiene cierto objeto, yo puedo decir exactamente tiene 50 metros y con eso ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y el tiempo es una magnitud escalar porque se puede expresar con su número y su unidad. Si en este caso la unidad está en horas, son 5 horas, es un tiempo que cualquiera entiende, pero también podemos expresarlo en distintas unidades de medida. Podemos observar aquí un ejemplo. Ese ejemplo vemos una imagen de azúcar que tiene su unidad de medida en kilogramos y decimos nosotros 1 kilogramo de azúcar. ¿Cuál sería el número? El número sería 1. ¿Cuál sería su unidad? En kilogramos. Por eso decimos 1 kilogramo de azúcar. Entonces, ahí podemos observar que la magnitud escalar solo necesita su unidad y su número. Y con eso ya está representado. Ahora bien, vamos a ver el otro punto. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que además de tener un número y unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Por ejemplo, de magnitudes vectoriales, observamos, aquí hay un móvil en la imagen que ustedes pueden observar. Tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Está representada por su número y su unidad. Y al hablar de velocidad también tenemos que mencionar a dónde se está dirigiendo dicho móvil, y ese móvil ustedes pueden ver que tiene un sentido de derecha a izquierda, pero nosotros podemos decir está yendo hacia la derecha.
También es importante su dirección. En este caso lo vemos de manera horizontal. Entonces decimos que las magnitudes vectoriales se miden por su número, su unidad, su sentido y su dirección. Ahora bien, vamos a definir qué es un vector. En física, como sabemos, se llama vector a un segmento al que se ha asignado un sentido mediante una punta de flecha. Entonces, un segmento de línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Un vector es un objeto invariante, es decir, absolutamente independiente de los ejes de coordenadas. Estos ejes pueden estar sometidos a traslaciones o rotaciones. La magnitud del vector y su orientación en el espacio permanecerán invariables. Un vector se representa por medio de flechas. El sentido del vector está dado por medio del indicador de la flecha o punta de la flecha. La magnitud del vector está dada por el tamaño del vector y la dirección por la inclinación que tenga la flecha. Generalmente el marco de referencia utilizado es el plano cartesiano, con el eje X positivo dirigido hacia la derecha y el eje Y positivo dirigido hacia arriba. Vamos a estudiar elementos de un vector. Tenemos 4, inciso. El primero es origen, también denominado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el que actúa el vector. El módulo viene a ser la longitud o tamaño del vector. Para hallarla debemos medir desde su origen hasta su extremo. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Es decir, contiene al vector y se define por el ángulo medido en sentido antihorario. El sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige al vector. Vamos a observar unos ejemplos para poder entender estos elementos que contiene un vector. Ahora bien, es importante diferenciar entre el origen y el extremo, las flechas, la orientación de este vector. En este caso diremos que el vector es el que va desde A hasta B. Por lo tanto, el vector, para representar, dibujamos una flecha indicando su origen A, porque al extremo tiene la flecha B. Tienen 3 características principales. La primera es el módulo, que es la longitud del vector a lo largo que esté el segmento de la recta para indicar el módulo como está este segmento. Es importante diferenciar el origen y el extremo del vector. El vector siempre se va a representar con una flecha. La flecha puede estar en distintas direcciones. En este caso lo vamos a ver de manera inclinada yendo hacia la parte de arriba. Entonces tenemos que diferenciar entre el origen y el extremo. El origen viene a ser el inicio de esa flecha y la puntita que tiene de arco sería el extremo. Entonces podemos ver el origen desde A hasta el extremo B. Ahí podemos saber que el vector se representa con eso. Tiene 3 características importantes. El módulo es la longitud de ese vector, ya sea la flecha corta o larga. Entonces vendría a ser el segmento de la recta para poder indicar el módulo. Como está este segmento de A a B, lo dibujamos AB con la flechita encima y también vamos a colocar 2 barras a su alrededor, es decir, de cada lado, para poder indicar su módulo. La dirección es la línea imaginaria sobre la cual se encuentra este segmento, es decir, esta línea que tendríamos aquí, que lo estamos viendo de color negro, son los puntos discontinuos del segmento. Por lo tanto, la dirección es esta línea imaginaria donde está ese segmento, que es decir, donde está el vector. Y el sentido nos indica hacia arriba
Es decir, el sentido puede estar hacia abajo o hacia arriba. En este caso la flecha nos indica hacia arriba, que es el extremo que estamos observando hacia arriba. Podemos observar otro ejemplo, como sabemos que el vector se representa con una flecha y el módulo viene a ser la longitud o el tamaño que tenga dicho vector de A a B. En este caso el sentido va a qué lado se dirige el vector. En este caso va hacia la derecha, en sentido de derecha. Y la dirección sería de manera horizontal, ¿ya? Por eso siempre vamos a representar con los ejes cartesianos y luego vamos a poder estudiar la clasificación o las clases de vectores, ¿ya?